Es importante que cada uno de nosotros, como cristianos y aquellos, si tú aún no te consideras cristiano o no conoces aún de Jesús, no le has entregado tu vida a Jesús, es importante también que puedas comprender que necesitamos encontrar esa plena libertad en Jesús. Que es sumamente importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque tengo yo, a pesar de que soy joven y apuesto, tengo muchos años en el ministerio, tengo muchísimos años, más de 20 años en el ministerio. Y en todo este tiempo siempre he visto cómo cristianos se encuentran a veces estancados en su vida espiritual. Se encuentran sin avanzar en su vida espiritual y se encuentran estancados a veces por años. Y no tiene nada que ver con su edad, sino que muchas veces tiene que ver con otras situaciones que vamos a estar viendo. Pero la cuestión es de que hay veces que por años se encuentran estancados. Yo me he encontrado también en mi vida espiritual a veces por mucho tiempo estancado, sin avanzar, sin crecer, cuando Dios quiere que constantemente nuestra relación con Él se vaya estrechando y que constantemente podamos ir madurando y creciendo en nuestra vida espiritual. Pero a veces me he encontrado con situaciones y con casos en el cual he cuestionado posiblemente si esas personas verdaderamente le han entregado su vida a Jesús o aún se encuentran, digamos, sin tomar esa decisión tan importante. Y he llegado a la conclusión de que no es necesariamente de que no le haya entregado su vida a Jesús, a alguien que esté estancado en su vida espiritual, sino de que muchas veces, a pesar de haberle entregado nuestra vida a Jesús, a pesar de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, a pesar de ya ser salvos, aún así hay áreas en nuestra vida que continuamos aferrándola a nosotros. Hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos entregado al Señor. Hay áreas en nuestra vida que todavía continúan esclavizadas y que no le hemos dado y no se las hemos entregado al Señor. Muchas veces continuamos en esa esclavitud de la cual Cristo vino a liberarnos. ¿Y a qué me refiero con esa esclavitud? Que muchas veces nos encontramos esclavos del mundo o de los deseos propios del ser humano o los deseos pecaminosos. A veces nos encontramos presos de pensamientos que no van conforme a la palabra del Señor. A veces nos encontramos esclavos de la mentira o de las mentiras que el mismo enemigo viene y nos susurra al oído. Tal vez tú te has sentido en situaciones así en las cuales te encuentras estancado y no puedes avanzar. O avanzas un poco, pero pasado el tiempo vuelves otra vez a estar en el mismo lugar de donde tú creías haber salido. Esa es una señal de que necesitamos en esas áreas ser verdaderamente libres. Necesitamos encontrar esa libertad en Cristo en diferentes áreas de nuestra vida. Porque al fin y al cabo eso es lo que quiere Jesús. Dice su palabra que Él vino a hacernos libres, y varios versículos vamos a leer el día de hoy. Que Él vino a darnos libertad, pero muchas veces nos encontramos nosotros esclavizados. Quiero que comprendamos algo de que necesitamos esa libertad verdadera en Cristo Jesús. Sin importar la edad que tengamos, sin importar cuánto tiempo tenemos en el cristianismo, aún así necesitamos siempre estar encontrando esa libertad en Cristo Jesús. Muchas veces ni cuenta nos damos en qué áreas, hasta que el Espíritu Santo no venga y se revela en nuestra vida, a veces no nos damos cuenta que hay áreas en nuestra vida que aún nos mantienen esclavos, que aún nos mantienen presos. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Lo voy a poner en la pantalla como siempre, pero quiero darte tiempo para que lo busques, porque si tienes tu Biblia es importante que aprendas a buscar. En Juan capítulo 8, en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús hablándonos acerca, no solamente a nosotros, miles de años después, sino hablándole ahí a los religiosos de la época, cómo se enfrentó y les habló acerca de la libertad y la necesidad que ellos tenían de la libertad y por ende nosotros también que estamos leyendo el día de hoy. En Juan capítulo 8,
versículo 31 al 36. Dice la palabra: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muy conocido ese versículo, muy conocido ese versículo. Pero sigue, ahí dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron los que lo estaban oyendo a Jesús, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Todos, absolutamente todos, necesitamos esa libertad verdadera en Cristo Jesús. Cada vez que yo leo la Biblia o cada vez que leemos la Biblia, tenemos no solamente que leer eso, sino también, obviamente, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe un poquito y nos guíe acerca del trasfondo de pronto que hay en esa historia o en eso que estaba sucediendo. Si tú has leído alguna vez, o tal vez no lo leíste, pero sabes la historia porque me escuchaste que yo te la conté, o porque siempre digo lo mismo, o porque viste la película alguna vez, pero seguramente tú sabes de que en el pasado, en el Antiguo Testamento, los israelitas, los judíos que estaban escuchando en ese momento a Jesús, muchos años antes habían sido esclavos, pero innumerables veces. Habían sido esclavos siempre. El pueblo de Israel siempre había sido esclavizado. Cada vez que surgía un nuevo imperio, el que se te ocurra, habían esclavizado a los judíos. El imperio babilónico tenía a los judíos o a los israelitas como esclavos. El imperio romano, que era en esa época, no estaban literalmente como esclavos, pero estaban oprimidos por el imperio romano de esa época. Es decir, que en cierta manera eran esclavos también. El imperio sirio y el que se te ocurra, ¿verdad? Todos los imperios que habían surgido. Imperio que salía, imperio que se le agarraba con los israelitas. Y los agarraba y los ponía como esclavos. Entonces, vemos aquí a Jesús que dice que se enfrenta a los judíos que lo estaban escuchando, ¿verdad? Y les dice: ustedes necesitan ser libres. Y mira lo que dice en el versículo 33. Le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo no sé qué Biblia estaban leyendo ellos, ¿verdad? O no sé qué historia les habían contado. Pero todos ellos habían sido esclavos siempre. Pero no se daban cuenta. No se daban cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo. Obviamente Jesús venía a hablarles acerca no de liberarlos de la esclavitud romana de esa época o de la opresión romana, sino los iba a liberar en el mundo espiritual. Una libertad mucho más grande les iba a dar. Pero ellos no se daban cuenta que necesitaban ser liberados, que necesitaban ser libres. Muchas veces nosotros actuamos igual que ellos, por más que los critiquemos. Muchas veces actuamos nosotros igual que esas personas que estaban oyendo a Jesús. A veces no nos damos cuenta que necesitamos ser liberados en el Señor, que hay áreas en nuestra vida que aún se encuentran en esclavitud. Y hasta que no venimos a la verdad, hasta que no venimos a Jesús, por eso dice el último versículo, por eso dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre en el versículo 32. Hasta que no venimos a la verdad que es Cristo Jesús, muchas veces ni cuenta nos damos que necesitamos ser liberados. Es como que muchas veces no nos damos cuenta cuán sucio estamos hasta que nos metemos abajo de la regadera y vemos cómo sale el agua cochina, ¿sí o no? ¿Verdad? Digo, no estoy tan sucio, ¿no? ¿Qué no? A ver que sí, ¿ok? Igual manera cuando venimos con Cristo, a veces decimos: yo soy buena gente, yo soy buena persona. Pero en realidad cuando venimos y nos enfrentamos al Espíritu Santo, cuando digo nos enfrentamos no es que nos peleamos contra Él, sino que somos enfrentados con Él, nos topamos con Él, Él viene a nuestra vida, recién ahí empezamos a darnos cuenta de que no éramos tan buenos tipos como pensábamos. Que necesitamos un libertador, que necesitamos un salvador, que necesitamos a Jesús. Y así sucede no solamente una vez cuando entregas tu vida a Jesús, sino constantemente. Cada vez que yo voy a Jesús,
Cada vez que yo me acerco a Dios, cada vez que busco a Dios, me doy cuenta que más lo necesito. Y que hay más áreas en mi vida, por más que mi mamá me diga que soy súper bueno. Hay áreas en mi vida que no son tan buenas. ¿Y cómo lo descubro a eso? Cuando me acerco a Jesús. Cuando me acerco a la verdad, cuando me acerco a Él. Por eso, si no nos acercamos a Jesús, claro que lejos de Jesús, vas a pensar de que estás haciendo lo correcto. Pero cuando nos acercamos a Él, nos vamos a dar cuenta cuánta necesidad tenemos de Él. Cuánta necesidad tenemos de que Él obre en diferentes áreas en mi vida y que verdaderamente me libere. Jesús dijo de que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es que cuando conocemos a Jesús, empezamos a caminar verdaderamente, valga la redundancia, en esa libertad verdadera. Hay que reconocer nuestra esclavitud para poder comprender y emprender ese camino hacia la verdadera libertad. Pero si estás en negación, no podrás nunca salir del pozo. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y es una gran realidad también. No está en la Biblia, o no digan que lo cité de la Biblia, ¿verdad? Pero es un principio bíblico que nos está enseñando Jesús acá. Si ustedes no conocen la verdad, si ustedes ni siquiera se dan cuenta que necesitan ser liberados, entonces nunca van a hacerlo. Si vivimos en negación y decimos, no, está todo bien así, nunca vamos a poder salir del pozo. Necesitamos entender, y eso necesitamos entender que solo Cristo puede liberarnos y solamente vamos a entenderlo cuando nos veamos reflejados en Él, cuando nos acerquemos a Él. Muchas veces sufrimos solos, peleamos nuestras luchas solos, cuando Jesús está esperando para intervenir en tu vida, para obrar en tu vida. No tienes que pelearla sola, no tienes que hacer la vida solo. Jesús está dispuesto para obrar en tu vida, transformar tu vida y liberarte en cada una de las áreas que necesitas libertad. Porque al fin y al cabo es una obra del Espíritu Santo, lo vamos a ver al final del mensaje. No es algo ni siquiera que tú puedas hacer. Esto es bien profundo. No es algo que tú puedas hacer, no es algo que lo haces con tus fuerzas. Es solamente algo que pueda hacer Cristo en ti, el Espíritu Santo en ti. Lo único que podemos hacer es acercarnos a Él y que Él haga el resto. Pero esa es la única manera. Todos necesitamos esa verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Sabías tú de que Dios tiene un plan maravilloso en tu vida? Extraordinario. Dios tiene un plan precioso en tu vida. Dice la palabra que aún desde antes que tú nacieras, Él ya había diseñado tus días. Él ya había planificado tu vida. Él ya había puesto un propósito. Ahí cuando estabas en el vientre de tu mamá, Dios había puesto un propósito en ti. Te dio vida ahí y puso un propósito en ti. Es decir, de que Dios tiene un plan divino para ti. Pero también el diablo, el enemigo, también tiene un plan para ti. ¿Tú crees que no? Claro que sí. Él tiene un plan para ti. Siempre va a tener un plan para ti. Por ende que así como Dios tiene un plan, el plan de liberarte, el plan de hacerte libre en Él, el plan de transformar tu vida, el plan de darte una vida plena y una verdadera libertad, como lo hemos visto hoy, el enemigo tiene también el plan de mantenerte esclavo. Mantenerte esclavo del pecado, esclavo de tus deseos, esclavo de tus propios planes, esclavo de tu propia voluntad. Y no libre. Y no es un plan de liberarte, sino de mantenerte esclavo. Mira lo que dice el versículo 1 de Juan 3:8. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. A eso vino Jesús. Para destruir las obras del diablo, para destruir el plan que el enemigo tiene con tu vida, el de mantenerte esclavo. Claro, cuando entregas tu vida a Cristo, Dios te adopta como tu hijo, como su hijo, Dios te da una nueva vida, Dios te da salvación y vida eterna, Dios te da su Espíritu Santo. Y no es que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, ya el diablo se olvida de ti.
No, para nada. No se olvida de ti. Pero sabe muy bien de que no tiene el mismo poder sobre ti. Porque el poder de Cristo, su Espíritu Santo, está en ti. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué hace el enemigo? ¿Okay? No el diablo directamente, porque el diablo no es omnipresente, no puede estar en todos lados. ¿Okay? Le echamos la culpa al diablo, pero el diablo yo creo que debe estar ocupado en otras cosas, ¿verdad? No es como Dios que es omnipresente y puede estar en todos lados, y está en todos lados. El diablo no puede estar en todos lados, está en un lado y ya. Pero tiene un ejército bastante numeroso, ¿okay? de sus demonios. ¿Y qué es lo que hace a través de ellos? Cambia la misión que tiene para tu vida. Ya no lucha más por tu alma porque sabe que Cristo ya tiene tu alma, ¿sí o no? Sabe que Cristo tiene tu alma, Él pagó por tu alma, Él pagó por tu vida. Entonces Él no puede pelear por tu alma, ya está vencido. Pero sí tiene una misión, cambia la misión, no el de tomar tu alma, sino que cambia la misión a mantenerte distraído, a mantenerte inefectivo, a mantenerte oprimido lo más que pueda. Y va a usar todo lo que esté a su alcance para mantenerte distraído de que conozcas a Cristo, de que te acerques a Cristo, de que crezcas en tu vida espiritual. Va a utilizar tu carne, va a utilizar las personas alrededor tuyo, va a utilizar todo lo que sea necesario para mantenerte distraído y que en tu vida espiritual no seas efectivo y no conozcas más y no crezcas y no madures. Es por eso que cuando seguimos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Él, muchas veces a pesar de que somos nueva criatura, de que somos hijos de Dios, de que tenemos victoria en Él, muchas veces nos encontramos oprimidos. Nos encontramos oprimidos y distraídos y nos encontramos a veces pasando por dificultades, no solamente por pruebas, porque Dios es el que envía las pruebas para que crezcamos. Pero muchas veces rodeado de tentaciones. Dios no tienta, el enemigo es el que tienta. Dios prueba, envía pruebas, dice la palabra. Pero no tentación, porque la prueba no nos lleva a pecar, la prueba nos lleva a crecer. Dice la palabra que cuando pasamos la prueba, entonces avanzamos, entonces maduramos, entonces crecemos. Pero la tentación no tiene el objetivo de hacernos crecer, sino al contrario, tiene el objetivo de hacernos caer. Entonces el enemigo va a usar todo lo que esté a su alcance para que tú seas un cristiano, una cristiana distraída, inefectiva, que no te enfoques en el Señor y que puedas distraerte en cualquier otra cosa menos en buscar a Dios. Esto de la esclavitud que Jesucristo mencionaba a las personas que le estaban escuchando en ese momento y que nos menciona el día de hoy a nosotros también. La esclavitud es algo que constantemente nos persigue. Constantemente nos persigue la esclavitud. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad, para que nos mantengamos libres. Pero luego dice acá, así que manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Nos dice de que hay posibilidades constantes de que volvamos otra vez a la esclavitud. No estoy hablando acerca de si se pierde o no la salvación, es otro tema que lo hablaremos otro día. Estoy hablando de que hay cristianos el día de hoy que son salvos, que conocen de Cristo, que están en la iglesia, que sirven en la iglesia, pero aún así hay áreas en su vida que todavía están esclavizadas. ¿Por qué? Porque no se han mantenido firmes en el Señor y han vuelto otra vez a ese yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud siempre nos persigue. Jesús obviamente ya venció al enemigo, pero entonces ¿por qué seguimos siendo esclavos? ¿Por qué seguimos viviendo en esclavitud? Para eso tengo una ilustración que quiero compartir con ustedes, o tengo una historia, un ejemplo que quiero compartir con ustedes. Dicen los expertos, yo no estoy al tanto de eso, pero dicen los expertos que hay una manera muy efectiva de domar un elefante.
El elefante es el animal más grande sobre la faz de la tierra, o sobre la tierra, ¿verdad? El animal más grande en la tierra. Y tiene una fuerza impresionante, es extremadamente fuerte el elefante. Pero dicen que hay una manera en la cual se puede domar un elefante. Y se debe hacer desde pequeñito, de cuando el elefante es pequeño. No pueden esperar hasta que ya crezcan para poder domarlo, sino que desde pequeñito. Dice que desde pequeño toman al elefante y atan a su pata, lo atan a una estaca en el piso. Una estaca bastante fuertecita, porque el elefantito también tiene fuerza, pero bastante fuerte. Y dice que lo atan ahí y el elefante trata de huir, el elefantito trata de huir, pero no puede. ¿Por qué? Porque su patita está amarrada a la estaca y no puede, por más que hace fuerza, no puede. Y hace tanta fuerza que se cansa. Y se da cuenta de que, bueno, tiene que mantenerse ahí. No puede sacar esa estaca porque está demasiado fuerte, entonces sabe de que ahí va a estar amarrado. Pero el elefante empieza a crecer. Y a medida que el elefante empieza a crecer, contrario a lo que pensaríamos, no le ponen la estaca más fuerte o más profunda. Le dejan exactamente la misma estaca y la misma soga amarrada. El elefante empieza a crecer y llega a una magnitud enorme que el elefante tranquilamente podría hacer así y botar esa estaca por los cielos. Podría cortar fácilmente esa soga que lo mantiene atado porque ya está grande, pero desde pequeñito se acostumbró o se dio cuenta de que con la fuerza que tenía no podía salirse de esa estaca. Por ende crece y por más que tiene la fuerza para poder salir, él cree todavía que no puede lograrlo, porque desde chiquito estuvo acostumbrado a estar amarrado ahí. Entonces vive su vida como esclavo de algo que simplemente necesita hacer así y salir corriendo y encontrar una completa libertad. Muchas veces nosotros seguimos el mismo patrón que el elefante. Seguimos ese mismo patrón. Hay cosas en nuestra vida que en un momento nos mantuvieron esclavos, nos mantuvieron amarrados, nos mantuvieron presos. Y no nos daban libertad, nos mantuvieron culpables, nos mantuvieron en el lodo, en el piso. Pero viene Cristo y nos libera de eso. Y Cristo nos da su Espíritu Santo, nos da la fuerza para salir. Y muchas veces nosotros, por tener ese antecedente en nuestra vida, seguimos ahí amarrados a algo que Cristo ya nos ha dado la fuerza para poder liberarnos. Puede ser el pecado, puede ser un vicio, puede ser circunstancia en tu vida que ni siquiera tú tuviste la culpa. De pronto la crianza que hubo en tu casa, ¿verdad? O la forma en la cual fuiste criado, no lo sé. Pero muchas veces te mantiene amarrado a algo que Cristo ya ha declarado y ya ha dicho de que Él te ha hecho libre. La culpa es uno de esos grandes o pequeñas, grandes estacas que nos mantienen amarrados cuando el Señor nos ha dado la solución. Cuando el Señor nos ha perdonado, cuando el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Muchas veces seguimos actuando como esclavos. Hay mentiras que muchas veces desde niños nos creemos. Tal vez te lo dijeron en tu casa. Tal vez desde pequeñito te empezaron a decir, no, que tú no te teníamos planeado a ti. Y a veces eso se queda grabado en nosotros y ese sentimiento de el no ser deseado, no ser deseada, se queda clavada en tu corazón. Y eso afecta muchísimas cosas en tu vida. Hay experiencias que nos marcan y que de pronto nos ponen un nombre y cosas que en el pasado hemos hecho que muchas veces nos persiguen. Y más allá que Cristo nos ha liberado, seguimos nosotros amarrados a cada una de ellas. Algunas experiencias del pasado y la niñez son esos yugos que a veces nos atan por años. Para el elefante, esa estaca ya no tiene más autoridad sobre él, pero sin embargo, él sigue dándole esa autoridad. Por ende, sigue esclavo. El único que debe tener autoridad en tu vida debe ser Cristo. Debe ser Dios. Nada más, nadie más. No permitas que nada ni nadie tenga autoridad en tu vida más que Dios. Porque Él es el único capaz de llevarte a la libertad plena.
Cuando tú das tu vida a Cristo, el enemigo no tiene más autoridad sobre ti. Y en uno de los mensajes que voy a estar predicando como parte de esta serie, vamos a expandir un poquito más acerca de eso, ¿verdad? De las ataduras, de los yugos que muchas veces el enemigo trae a nuestra vida y que nosotros seguimos aferrados a ella. Y eso lo vamos a compartir en alguno de los otros mensajes que predicaremos también en esta serie. Dios, si hay algo que hace, y una de las características más sobresalientes de Dios, o más bellas, vamos a decir, de Dios, es de que Dios siempre te escucha. Él siempre está dispuesto a oírte. Él siempre está dispuesto para ti. Él siempre está con los brazos abiertos esperándote. Cada vez que el pueblo de Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, caía como esclavo, de todas las veces que caían como esclavos, cada vez que caían cautivos, que caían como esclavos, no era culpa de los demás, sino que era su propia culpa. Ellos mismos se metían en esos líos. Pero sin embargo, ellos cada vez que caían presos y clamaban a Dios, Dios los escuchaba y Dios respondía. Siempre Dios los escuchaba. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha el clamor de aquel que le necesita. Dios siempre te va a oír. Él nunca está tan ocupado como para no oírte. Él siempre te va a oír. Mira lo que dice Éxodo, y esto es en los primeros libros de la Biblia. Éxodo capítulo 3 dice, pero el Señor, se está refiriendo cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, porque también estuvieron en Egipto esclavos, ¿ok? Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Dios oyó al pueblo. El pueblo clamó, el pueblo se dio cuenta de que había pecado, de que necesitaba a Dios, de que estaban presos, que el único que podía liberarlo era Dios. Por ende clamaron a Dios, le pidieron a Dios. Se rindieron ante Dios, le buscaron a Él de todo corazón y dice, yo ciertamente he visto la opresión y los he escuchado también y conozco sus penurias. Cuando dice conozco sus penurias y cuando la Biblia habla acerca de conocer algo, habla acerca de una relación íntima con eso. Incluso en la Biblia cuando dice, y Abraham conoció a Sara. No quiere decir que la conoció, la vio como te da mucho gusto, sino que tuvo una relación íntima con Sara. Entonces, muchas veces en la Biblia, la mayoría de las veces, cuando se traduce con conocer algo, se refiere a una relación íntima con eso. Entonces, Dios dice que conoce sus penurias. Y el conocer quiere decir de que tenía una relación íntima con las personas, con el pueblo que estaba clamando. Que los conocía muy bien, entonces sabía exactamente por qué estaban pasando. Y tenía una relación cercana e íntima. Y eso ahí es donde Dios quiere llevarnos, a que tengamos una relación íntima con Él. Para cada vez que le clamemos a Él, cada vez que le pidamos a Él, que busquemos de Él, Él siempre va a estar ahí para ti, Él siempre va a estar ahí para liberarte. Tenemos un Dios que escucha el clamor del necesitado. No un Dios que lo ignora, no, un Dios que escucha el clamor y que responde el clamor. Debemos aprender a clamar en medio del sufrimiento, porque Dios siempre nos escucha. Claro, tenemos que clamar en todo momento, no simplemente cuando tengamos el agua por el cuello. Tenemos que buscar a Dios siempre. Pero hay personas a veces, y posiblemente tú eres una de esas, que aún teniendo el agua por el cuello ni siquiera clamas a Dios, ni siquiera te das cuenta que necesitas a Dios. Dios siempre escucha el clamor del oprimido, porque al fin y al cabo a eso vino Cristo. Cristo vino a hacernos libres. Él vino para que seamos libres. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Lucas capítulo 4. Versículo 14 al 21, este Jesús hablándonos, o Jesús comenzando su ministerio. Lucas 4, 14 al 21 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, muy importante eso,
ya lo vamos a ver en un segundito, regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, porque era como un rollo, no eran libros así como esto, un rollo, al desenrollarlo, encontró en donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, cerró el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Qué fabuloso cómo Jesús viene y nos muestra cómo se cumple en él cada una de las profecías y cada una de las cosas que se había anunciado en el pasado. Jesús comienza su ministerio con esta declaración que es tomada justamente del libro de Isaías capítulo 61. Si tú vas en tu Biblia y buscas también, no solamente ahí en Lucas, sino también en Isaías 61 del 1 al 4, es literalmente eso. Y él toma ese pasaje y comienza su ministerio diciendo: mira, esto es lo que se dijo de mí y mira, ahora mismo mira, esto es lo que se dijo del Mesías y ahora mismo se está cumpliendo en mí porque yo soy el Mesías, dice Jesús. Por ende, mira cómo describe, ¿verdad? Describe este versículo el propósito por el cual Cristo Jesús vino, por el cual Cristo Jesús obra en tu vida. Lo describe en un par de oraciones aquí. Primero dice que vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Vino a anunciar las buenas nuevas, vino a anunciar la buena noticia, vino a anunciar de que el reino de los cielos estaba ahí. Luego dice que fue enviado a proclamar libertad a los cautivos. Por eso estaba diciéndole: cuando me conozcan a mí, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Porque Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Luego dice: a dar vista a los ciegos. Aquellos que no solamente literales, sino también a los ciegos espirituales, que eran muchos de los que estaban oyéndole ahí. Literalmente también, porque vino a sanar, obviamente. Y luego dice: a poner en libertad a los oprimidos. Otra vez, menciona 2 veces que vino a liberar. Que vino a liberar a los cautivos y a liberar a los oprimidos. Lo podemos poner a liberar a los cautivos, como puede ser venir y traer salvación a aquellos que son cautivos del enemigo. Pero también dice liberar a los oprimidos, aquellos que no están bajo la cautividad del enemigo, bajo la cautividad del pecado de la vida pasada, pero aún así viven una vida cristiana oprimida. ¿Se acuerdan que le dije? El enemigo cambia su misión en tu vida y en la mía. Ya no pelea por nuestra alma, sino pelea para distraernos y mantenernos oprimidos y ocupados siempre. Y luego dice: a pregonar el año del favor del Señor. A pregonar el año del favor del Señor. Yo no encuentro en ningún lado que dice que vino para hacernos ricos. ¿No? Yo no lo encuentro. Estaría bueno, ¿verdad? Pero no lo encuentro, ¿verdad? Ni a que pasemos una vida cómoda, ni nada de eso. No. Él dice que su misión es esa. Claro, hay un montón de promesas, no lo malentiendas, ¿verdad? No lo malinterpretes, pero hay un montón de promesas que Dios dice que va a hacer muchas cosas en tu vida, que te va a dar, que te va a prosperar, que te va a bendecir. Claro que sí, pero la misión principal de Jesús es venir a darnos libertad. Y creo yo de que esa palabra, vuelvo a repetir, no es solamente para aquel que aún no conoce de Jesús, sino para todos y cada uno de nosotros. Necesitamos libertad en Cristo Jesús. Justo antes de este pasaje de Lucas capítulo 4, justo antes que Jesús comenzara su ministerio y dijera esto, hay 13 versículos más, porque ustedes ven que dice Lucas 4, 14 al 21, pero hay 13 versículos más antes. Y adivine, bueno, no adivine, pero lo puede ver en su Biblia, ¿a qué no sabe qué es lo que sucede justamente en esos 13 versículos antes? ¿Qué es lo que hay narrado en esos 13 versículos anteriores?
Está narrado ni más ni menos que la tentación de Jesús, de que Él fue tentado, que Él fue llevado al desierto y fue tentado. Se encuentra la tentación de Jesús. Y todos somos tentados también. Todos somos tentados en algún momento en nuestra vida. Somos tentados a caer, tentados a pecar, así como Jesús fue tentado también. Todos somos tentados, pero eso lo que hace es llevarnos a acercarnos. Lo que debe hacer la tentación es llevarnos a acercarnos más a Jesús y no alejarnos de Él y caer en la tentación, sino que nos debe llevar a cada día estar más cerca de Él. Por eso dice el mismo versículo 4 que le dije que prestáramos, 14, perdón, que le dije que prestara atención, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Después que pasó la tentación, que pasó la prueba, después que pasó ese momento difícil, dice de que fue lleno del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba sobre él, y el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo, y él siendo Dios mismo también, fue fundamental para que Jesús sea nuestro libertador, sea ese agente, sea Dios mismo, sea el Cristo viniendo a liberar cada una de nuestras vidas. Es en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera, te lo dije recién mientras estaba en medio del mensaje, que el ser liberado no es algo que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza, no es algo que tú puedas. No puedes. No puedes. No puedes, es imposible que tú cambies. Suena duro, yo lo sé. Pero es imposible que tú cambies, es imposible que tú dejes tu vida. La única manera posible de que eso suceda es cuando permitas que el Espíritu Santo obre en ti. Eso a mí me da una gran alegría y una gran satisfacción, el saber de que no es con mis fuerzas, de que no es con mi voluntad, de que no es con mi propio poder, sino que es con el poder de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo único que me queda? ¿Cuál es la única solución? Es acercarme a Él. Acercarme a Dios. No me queda otra más que acercarme a Dios. Porque ahí es donde va a suceder la transformación en mi vida. Ahí es donde va a suceder la verdadera libertad. Cuando estoy cerca de Él. No cuando lo estoy haciendo con mis fuerzas. O no cuando hago 3 o 4 pasos o uno o lo que sea para poder encontrar la libertad. No, es en Cristo, solamente en Él. Es en el poder de su Espíritu Santo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Hay un versículo que deja bien en claro eso. Y es el 2 de Corintios 3:17. El mismo Dios diciendo, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es solamente en Él. No hay otra manera, no hay otra forma. El Espíritu nos liberta y nos enseña a vivir día a día en esa libertad. Dios vino a hacer la realidad, a hacer realidad el deseo que Dios tiene para ti, el deseo del Padre para tu vida, que es tu libertad, que es que tú y yo seamos verdaderamente libres, y eso lo único que va a suceder es en el poder del Espíritu. Sé que hay algo que quiero pedirte hoy, que cada día busques más y más de Él, cada día te acerques más a Él. No es la iglesia que te va a cambiar, no soy yo que te voy a cambiar. No es la situación, ni el gobierno, ni nada que te va a cambiar. Lo único que puede cambiarte es Dios a través del poder del Espíritu Santo. Así que sí, claro, sigue viniendo a la iglesia, claro que sí. Claro que sí, sigue haciendo, sigue trabajando, sigue haciendo todo lo que tengas que hacer, desde luego que sí. Pero tiene que haber una prioridad en tu vida, y eso es cada día acercarte más a Jesús, cada día conocerle más a Él, cada día estar más y más cerquita de Él, para poder así ser el beneficiario de esa transformación, de esa libertad plena que Dios tiene para tu vida. Tu corazón necesita ser liberado y solo Cristo puede hacerlo. El enemigo va a
quiere hacerte creer de que no, es por tu fuerza, no, es por tu esfuerzo. Pero eso es una mentira. Solamente en el poder del Espíritu Santo. Ahí encuentras libertad. Solamente en el Señor. Así que quiero encargarte que estos próximos días puedas reflexionar en esto. Puedas reflexionar empezando desde qué áreas en mi vida necesito que Dios libere o transforme. Y que eso sea no una excusa para decir, no, esto es imposible, no puedo hacerlo, sino al contrario, que sea algo que te acerque y te empuje más al Señor. Y vas a ver que mientras más cerquita estés de Él, más cosas van a surgir. Pero aún así vas a estar en el lugar preciso, en el lugar correcto, en las manos de Dios. Porque así como nos enseña la Biblia, que el alfarero toma una pieza de barro y empieza a moldearla, y cuando no es como él le parece y ve fallas en la pieza, la derrumba y la vuelve a hacer de nuevo. Dice la palabra que Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él hay veces en nuestra vida que permite que seamos derrumbados para poder formarnos de nuevo. Pero ¿sabe qué es lo importante? No el derrumbe, sino de que estamos en las manos de Dios y Él es el que te forja, Él es el que te libera, Él es el que te hace nuevo. ¿Oras conmigo? Amén. Amado Señor, gracias. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti encontramos libertad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a poder discernir cada momento, cada área, Señor, para que no caigamos en la trampa como cayeron los israelitas que estaban escuchándole, los judíos que estaban escuchándole en esa trampa, de decir, no, yo no necesito ser liberado, no. Que podamos decir cada día, Señor, te necesito hoy más que ayer. Te necesito cada día más, Señor. Espíritu Santo, para que te empieces a revelar a nuestras vidas. ¿En qué áreas, Señor, debo entregarte a ti, Señor? Hoy oro, bendito Rey, para que durante toda esta semana tu Espíritu Santo continúe ministrando, continúe llenándonos, continúe acercándonos más y más a ti, Señor. Quiero darte la gloria y la honra, Señor, porque tú eres maravilloso y porque tú obras cada una de las cosas que suceden en mi vida para bien. Gracias. Gracias por la libertad que nos has dado en la cruz. Ayúdanos ahora, Señor, a cada día caminar en esa libertad. A cada día seguir creciendo, seguir madurando, seguir cada día más cerca de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén.